Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos para darnos esta cita, este entramado que nos gusta tanto de fábulas, cuentos, mitología, fantasía, imaginación, magia, alquimia y todo aquello que se nos ocurra como instrumentos, herramientas para el autoconocimiento, la elevación de la conciencia, hacer un paréntesis en la vida cotidiana y meternos dentro del mundo fantástico, porque bueno, después de haber sido tan denostado por la ciencia, por las ciencias duras, por el siglo que nos precedió, de tanta información puesta en el razonamiento, ahora en el razonamiento, ahora tenemos la oportunidad de revisar ese paradigma y de abocarnos, ¿por qué no?, a utilizar herramientas ancestrales. En este caso estamos usando las runas, podría ser el tarot, podrían ser los hexagramas de I Ching, podrían ser las formas en que los pueblos mesoamericanos y andinos han utilizado con el mismo fin, muchas veces utilizando plantas sagradas, rituales. Bueno, cada uno elige su propio camino y había unos cuentos que decían: elige tu propia aventura. Bueno, nosotros también hemos elegido las runas porque nos resuena muchísimo en esta etapa de Nunjimeya, de nuestra Gaia, de Gea, de Pachamama, del espacio-tiempo, la forma en que nosotros convengamos en llamar a esta esfera. Yo utilizo el término de Nunjimeya porque me siento muy resonante con esa información. Decía que así como el ser vivo que habitamos, que es esta esfera, tiene sus recursos para purificarse, para limpiarse, para hacernos sentir que bueno, que somos pequeños y grandes a la vez, mientras la habitamos, así nosotros también, que habitamos nuestro propio avatar, nuestro propio cuerpo físico material, ese ser que nos habita, ese ser que deposita toda su luminosidad en este lugar central, tiene mucha necesidad también de purificarse, de limpiarse, y eso se hace a través del conocimiento de sí mismo, ¿no? Decíamos en el capítulo anterior, hablábamos del cogito humano, ¿sí?, del conócete a ti mismo. Me gustaría reforzar esa idea y empezar a ver que estas herramientas no son ni más ni menos que el instrumento por el cual nuestra psique, quieren decirle alma, quieren decir la conjunción del alma y el espíritu, o de la forma en que se interprete. Bueno, nuestra psique necesita hablarnos, ¿sí?, es la voz del alma, y decirnos qué tenemos que modificar, de qué manera, precisamente para llegar al conócete a ti mismo. En la primera runa que trabajamos en el espacio anterior, habíamos visto el poder de la abundancia y estaba simbolizado a través de una vaca, ¿no?, que para los pueblos ancestrales, para todos los pueblos, es el símbolo de la abundancia, del alimento, de la protección, de todo lo que da. Hoy vamos a introducirnos en la segunda runa, ¿sí? En la segunda runa, porque bueno, ya hicimos capítulos anteriores donde dimos cuenta de las 24, las explicamos, dijimos por qué los mitos, trabajamos con Odín, ¿sí? Pero ahora vamos a abocarnos, y no quisiera desperdiciar el tiempo que tenemos, para trabajar sobre el simbolismo que nos trae la segunda runa, ¿sí?, que está vinculada al buey, al toro, podríamos decir. Es Urox, ¿sí?, la segunda runa. Y fíjense qué interesante, porque
en el planteo de la abundancia que nos trae la primera runa, ¿sí? Fei, la vaca, nosotros ahora tenemos en el buey salvaje, ¿sí? en Urox o Uro. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que el inglés moderno lo trata de una manera, el gótico de otra manera? Y que la segunda acepción que tiene este simbolismo del buey o del buey salvaje o el toro es la llovizna. Recuerdo que cuando trabajaba sobre los hexagramas de I Ching, también aparecía mucho en los hexagramas esta figura, ¿no?, de la llovizna, sobre todo porque estamos hablando aquí del desprendimiento de una herramienta que se da en una cultura donde la humedad del ambiente, la llovizna precisamente, ese clima nuboso, húmedo, ¿sí?, que le da tanto verde, tanto verde a los bosques, ¿sí?, a los bosques. Entonces, y trabaja la polaridad, la tensión, ¿sí?, de la abundancia que traía la vaca a esta embestida que hace el toro, el buey salvaje, ¿sí? Me gustaría detenerme un poco en eso. Vamos a ver más, vamos a hablar porque en la mitología, en todas las mitologías, en las de muchas culturas, ¿sí? No estoy hablando ahora de la nórdica, en la egipcia, en la griega, en la hindú, incluso en la china, este buey aparece con su cabeza, ¿sí?, testada, siempre con un poder y una fuerza arrasadora, ¿sí? Fíjense, en la mitología egipcia es Apis, ¿sí? Y era un toro sagrado que los egipcios consideraban un dios, ¿sí? Se lo adoraba tanto en Memphis, porque estaba relacionado con la fertilidad de los rebaños, claro, con el sol, con el río Nilo, y al morir se lo momificaba, ¿sí?, y se lo enterraba con todos los honores. En la mitología griega, por ejemplo, el buey, el toro, está relacionado con Dioniso, ¿sí?, mejor dicho que Dionisio, porque Dionisio hace más hincapié en Roma. Una bestia de un espíritu superior, ¿sí? Representaba la fuerza, la virilidad, la fertilidad, la potencia generadora, ¿sí? Y era un guardián de los atributos de Dioniso. Para los hindúes es Nandi, ¿sí? Nandi es el toro que monta Shiva, justamente, es el portero de Shiva y de Parvati. Nandi se convierte entonces en un componente muy importante del panteón de los dioses hindúes, ¿sí? Y en la China, la cabeza de buey y la cara del caballo son dos guardias del inframundo, de los espíritus. Al descender los espíritus se encuentran precisamente con estas dos testas, ¿no?, con estas dos cabezas. Hice este recorrido, ¿sí?, porque nosotros tenemos muy asociado al toro a lo testarudo, precisamente, ¿sí?, aquello que es difícil de mover, aquello que se planta y baja la cabeza y embiste, ¿sí? Para los chinos el signo, no sé cómo le llaman, el signo del buey es un signo muy potente, ¿sí? Porque se dice que era el primero que venía, ¿no? Vieron que son llamados los animales y van ingresando los 12 que ingresan y que cada uno recibe un poder y demás. Hablo de la mitología china, de lo que se conoce como horóscopo chino, ¿sí? Y el buey, ¿sí?, es que viste y demás, es, digamos, le hace trampa a la rata, ¿no?, que se sube encima de él y cabalga, y en esa embestida ella salta y llega primero. Me acordé de esto y
Me pareció interesante de verlo, ¿sí? Pero bueno, el toro Apis, el toro egipcio, que era costumbre sacrificar un buey o un antílope también, que es un pariente, ¿sí?, en las ceremonias funerarias, como decíamos, acompañando a la momificación, ¿sí? Y el buey es tenido como el representante de un buen inicio, ¿sí? Para los pueblos campesinos de la América, tanto de la Europa medieval como de la moderna, ¿sí?, incluso también en la posmodernidad, tener una junta de bueyes era sinónimo precisamente de prosperidad, ¿sí?, del que iba a poder hacer el trabajo mejor que el campesino. Toda esa información nos trae el simbolismo del buey, que lo vamos a ver en esta runa como un gran desafío. O sea, cuando esta runa se presenta, está potenciando un desafío, ¿sí? Y como dije, el desafío que le corresponde es el de la llovizna. Me gustaría, antes de pasar a la segunda parte, leer los poemas, porque bueno, como dijimos, las Edas nórdicas, la forma de transmisión, Odín se basó en la palabra de los poetas. Él mismo era un gran poeta. Y qué interesante que nosotros pudiéramos ahora reivindicar en un punto ese don que tienen los poetas para decirnos con pocas palabras impresionantes sentimientos, ¿sí?, sentipensares. El poema rúnico anglosajón, recuerdan que en los encuentros anteriores hablamos de que hay 3 formas de poemas, ¿sí?, de cómo se conocen los poderes de las runas. Uno es el anglosajón, otro es el noruego y otro es el que se llama islandés, de Islandia, ¿sí? Y todos dicen lo mismo, pero con otras acepciones. En el rúnico anglosajón dice: el buey salvaje tiene grandes y altos cuernos, con los que da cornadas, feroz luchador, que pisa audazmente los páramos. El rúnico noruego, fíjense qué diferencia, dice: la escoria se funde con el mal hierro, los renos atraviesan la nieve dura. Qué metafórico. Y el rúnico islandés dice: la llovizna es el llanto de las nubes y arruina la cosecha y es odiada por el pastor. ¿Puede verse acá el hilo conductor del desafío? El enfrentar al toro, enfrentar al buey, el ponerse adelante de él, como enfrentar a la naturaleza que arruina las cosechas. ¿Qué posición se adopta frente a este llamado que trae esta herramienta, ¿sí? Y lo que se ve cuando se visualiza, cuando la runa se presenta, ¿sí?, quien la presenta, lo que nos trae es una imagen, ¿sí? En la próxima vamos a hablar de la visualización, de qué se trata visualizar. Un buey salvaje, más alto que un hombre, se encabrita contra un paisaje helado. A un lado hay un cazador con una lanza. Urox representa entonces el desafío, una prueba arquetípica, un rito de iniciación, ¿sí? Nos advierte en todo momento que la fuerza con la que hay que enfrentar a un enemigo hostil, como la adversidad u otra experiencia desagradable, son retos importantes que nos ponen a prueba, quizás hasta el límite de nuestras fuerzas, pero que, aunque sea doloroso, este proceso es necesario para el crecimiento personal. Y ya lo sabemos.
lo que sucede conviene. Lo que sucede es lo correcto. Y aunque sea doloroso, viene el desafío como una prueba para nuestro crecimiento personal. Vamos a la segunda parte a ver qué nos trae. La Fundación 1 a 1 se encuentra legalmente establecida en los Estados Unidos, con personalidad jurídico-legal bajo el nombre Fundación 1 a 1 Foundation. Su dirección es 11726 209 Street, Lakewood, California, 90715. Su email the181foundation@gmail.com. Su teléfono 213-802-7431. Su página web www.1a1foundation.org. Para donaciones a través de Patreon es de IGEWE. A través de PayPal de the181foundation@gmail.com. Su banco, Bank of America. Cuenta corriente número 32 51 69 38 5202. Routing number 02 60 09 593 para transferencias. Ay, los desafíos, los desafíos, los desafíos, los desafíos. Qué fácil sería la vida sin desafíos. Ahora, ¿valdría la pena? ¿Sería vida vivida? ¿Qué pensarán nuestros queridos duendes, hadas,
gnomos, magos del bosque encantado, ¿sí? Donde nuestras queridas runas se hicieron presentes por primera vez. Hoy no traigo un relato como los que venimos haciendo, donde vemos el camino que van recorriendo este aprendiz de brujo, de mago, ¿sí? Que venimos siguiendo, o aquella sana, muy asturiana también, muy celta, pero que está detenida allí dentro de un bosque. Su espíritu habla desde la naturaleza a quienes se acercan a pedir algún tipo de inquietud que tienen para resolver, a pedir consejo, opinión, ¿sí? A eso. He preferido utilizar el tiempo para darnos la oportunidad de recabar en una leyenda, porque aparece aquí, con esta runa, un personaje que amerita no dejar pasar así nomás, que es Thor. Hasta ahora hemos hablado de Odín dentro de la cosmogonía de la mitología nórdica, pero es tan importante Thor dentro que representa precisamente la fuerza, el desafío, ¿sí? La brutalidad salvaje, pero puesta en definitiva en el honor, ¿sí? En el trabajo por el bien. Siempre que vemos esto lo vemos como con la idea de adquirir herramientas para el mayor bien. De esa manera lo vamos a ver. Cuando digo el mayor bien, no puedo dejar de recordar a mi queridísimo hermano querido, trascendido hace un año atrás, Alberto Gallo, que siempre que hacíamos algo, que él nos transmitía las tareas que teníamos por delante, siempre concluía diciendo: hagámoslo o tengamos presente el mayor bien. Así que bueno, yo creo que Thor, ¿sí? Él tenía algo de Thor también en su porte poderoso. Yo creo que está bueno que veamos la leyenda de Thor vinculada al buey salvaje, ¿sí? A eso nos vamos a dedicar este tiempo. Entonces, el significado, les decía, de Urox, ¿sí? Se encuentra en esta tensión que ya hemos planteado, que existe entre esta runa, la segunda, Urox o Uro o Uru, con Fehu, la primera. ¿Recuerdan la vaca? Porque hay una oposición ahí primaria, creativa, ¿sí? Lo indómito con lo domado, o sea, la vaca como domada, el toro como indómito, ¿sí? El hielo de la llovizna con la que se enfrenta el toro, ¿sí? El desafío para el cultivo que significa el hielo, con el fuego, ¿sí? Que trae la abundancia. Este par, hielo y fuego, nos explican las referencias que hicimos de los poemas que leímos antes, ¿no? El escandinavo, por ejemplo, y habíamos leído el nórdico, ¿sí? Porque bueno, todo sugiere que mientras Fehu es cálida, es nutritiva, es benévola, ¿sí? Está al servicio, Uro es gélida, ¿sí? Es una fuerza muy desafiante, hostil, ¿sí? Y el significado es ese, ¿no? Que hay que afrontar la prueba del hielo en este caso, ¿sí? Y a primera vista, los poemas que hemos visto es como que difieren muchísimo, pero si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre ellos, nos damos cuenta que el hierro malo, por ejemplo, que se menciona en el segundo, no es nada más que un desecho, ¿sí? Un desecho de algo que nos sirve. Y la llovizna, o sea que hay algo ahí de lo que no nos interesa, ¿no? En el segundo. Y en el tercero, que nos hablaba de la llovizna y el pastor, bueno, el pastor no ama la llovizna de ninguna manera, lo interpela, ¿sí?
Pero me gustaría que nosotros nos refiramos en este momento a el rebaño de Thor. Lo vamos a leer. En la mitología nórdica hay muchas competencias de fuerza en que los dioses se proponen demostrar su valía. A veces solamente se divertían con esto, no era solo derrotando las fuerzas primigenias de los 9 mundos. ¿Recuerdan que hablamos del árbol sagrado y de los 9 mundos que planteaba? Uno de los temas favoritos, ¿sí?, es la visita a la tierra de los gigantes, en la canción de Ymir, ¿sí?, que reta al dios Thor, ¿sí?, a la fuerza del dios Thor. Y Thor consumió 2 preciados bueyes gigantes, ¿sí?, en su propio salón, porque de esa manera demuestra que antes de empezar con la contienda, Ymir le dice con rudeza a Thor que debe encontrar su propia carnada, ¿sí? Y entonces él se come los 2 bueyes. Era su propia carnada. Vamos a verlo así. Thor se adentró con rapidez en el bosque y pronto un buey negro se interpuso en su camino. El matagigantes agarró los cuernos y le arrancó a la bestia la cabeza del cuerpo. Thor se une entonces a Ymir a bordo de un bote y con esta carnada Thor va a pescar el mayor desafío de su carrera y quizá lo que más esperaba, la serpiente del mundo, el Jormungandr, en cuya boca se alojan todas las carnadas. Estos relatos de la tradición nos proporcionan modelos, ¿sí? Vamos a llamarlos así, modelos heroicos, ¿sí? Porque nosotros nos podemos imaginar muchas situaciones, ¿sí?, muchas situaciones de heroicidad, ¿sí?, pero todas devienen de la potencia que instala el mito dentro de nuestra psique. Lo compararía ahora con el ADN, ¿sí? Es como decir que en nuestra psique también hay una cadena mítica que se va alimentando generación a generación, podríamos decir efusión a efusión, de aquellas cosas que quedan detenidas como información, ¿no? Thor es un héroe, se enfrenta, o sea, busca su propia carnada para enfrentarse a los gigantes, ¿sí?, que dominan el mundo. No me acuerdo ahora cuál de los mundos, creo que era de los 3 primeros, ¿sí? Y él no es un gigante, es un dios, ¿sí? Pero se compenetra, o sea, se hace cargo del desafío, toma los cuernos. Esto da origen también a muchas de las imágenes que nosotros tenemos de tomar al toro por las astas. No sé cómo se dirá en otras culturas, en otros países, pero nosotros aquí lo llamábamos así, ¿no es cierto? Agarrar el toro por las astas, ¿no? Enfrentarse a eso, derrotar el miedo, ¿sí?, romper el hielo, ir más allá de la llovizna, ¿sí?, separar la escoria del metal potente. Todas acciones, ¿sí?, que dan cuenta metafóricamente, y como nosotros trabajamos sobre las alegorías, alegorizan ese momento en el cual debemos hacernos cargo del desafío, más allá de los dolores, más allá de las tensiones, más allá de los temores, hacernos cargo del desafío, porque pasaremos la prueba seguramente sin que nos importe el resultado, ¿sí?
¿sí? No interesa, ¿sí? No hay ganar o perder, no hay competencia, ¿sí? La prueba es aceptar el desafío. Y a eso nos invita Urox. Cada vez que aparece en una tirada, ¿sí? Cuando alguien hace una tirada de runas, está diciéndole al consultante, hay un desafío, tenés que tomar el toro por las astas, como Thor. Bueno, espero haber sido sintética. En la próxima vamos a nuestras fábulas con nuestros queridos personajes, pero en esta vamos a dejarnos penetrar por esa energía de Thor, ¿sí? Y de los toros. Gracias y hasta la próxima fabulegoría.